Tenemos un programa, muchas gracias. Tenemos un programa intenso como el de esta mañana. Entonces, el bloque de la tarde tiene dos miradas sobre sectores productivos especialmente afectados por el cambio climático, el tema de ciudad y salud y vulnerabilidad social y eventos extremos. Hay un pequeño cambio porque uno de los ponentes, que es Javier Esparcia, tiene clase, el pobre, y llegaría muy justo. Pasará Dominique después que acabe el grupo de turismo y luego se incorporará el grupo de agricultura, territorios rurales, regadíos a las 6. Un sector clave, como todo el mundo sabe. ¿Se oye bien? Un sector clave, como todo el mundo sabe, en el Mediterráneo ibérico es el turismo, y era obligado compartir una reflexión de algunos de los mejores expertos en esta materia sobre cómo lo ven, qué perspectivas, qué diagnóstico y qué recomendaciones. Y en este sentido, pues Ana Camarasa y yo pedimos al profesor Fernando Vera que hiciera una reflexión junto con colegas que trabajan en estas cuestiones desde hace mucho tiempo para compartir con nosotros. Ya saben que no soy partidario de hacer presentaciones con currículum que están en Internet, pero sí que quería decir que hablar de Fernando Vera y hablar de turismo es casi sinónimo de hace décadas, no solo en España. De manera que, al igual que los colegas que están en la mesa y los que vendrán después, pues es un referente en su campo de especialidad, es un inspirador sobre políticas públicas, conoce bien el sector público y el sector privado, inspiró y puso en marcha un instituto universitario sobre estas cuestiones y, desde luego, si alguien tiene que recurrir a tener una opinión autorizada sobre qué está pasando, qué habría que hacer, qué riesgos hay y qué futuro previsible se puede ver, pues desde luego yo recurriría, como hemos hecho, a esta voz tan autorizada. Han trabajado mucho, me consta, mucho, hasta el punto de que él es así, ¿no? Ha querido al mismo tiempo que ese trabajo conjunto se visualizara incluso en la mesa. De modo que ya les dejo la palabra para que no solamente hablará él, sino que hablarán otros colegas que nos acompañan. Gracias a todos. Buenas tardes, nos ha tocado una hora un poco dura, la siesta. Trataremos de no pasarnos del tiempo que tenemos establecido y bueno, agradezco muchísimo a Juan Romero la invitación que amablemente me cursó para desarrollar esta ponencia, en la que he tenido la suerte, enorme suerte, y por eso quiero que estén aquí y tengan la visibilidad que merecen los compañeros. En este caso tengo aquí a mi lado a Ana Torres, de la Universidad de Barcelona, Enrique Navarro, de la Universidad de Málaga, Alicia Fajardo, que es consultora en turismo, y Óscar Saladié, que es profesor de la Universitat Rovira i Virgili. Hemos trabajado de manera coral y, por tanto, haremos también, de la manera que ahora intentaremos secuenciar debidamente, pues haremos lo que nos corresponde hacer. Nos toca hablar de una actividad fundamental, nos toca hablar de lo que concierne y de lo que tiene que ver con turismo. Y en este caso, a ver, sí, este modo de presentación. Nos toca hablar de una actividad fundamental y de una actividad que además tiene montones de implicaciones en sentido transversal. De hecho, ya para empezar y ponernos en situación, hay muchas medidas que nos costaba acotar debidamente porque, siendo esenciales para el turismo, no son de política turística, no derivan de la política turística, conciernen a urbanismo, a transportes, a costas y a tantas otras cosas más. Y esto, de algún modo, nos obliga a acotar un poco, pero no somos, en este sentido, ajenos a que todo lo que concierne a turismo tiene implicaciones severas. Turismo, de entrada, la actividad, el llamado sector, está en la primera de las intervenciones de la tarde y en la primera sectorial. Habéis estado tratando aspectos mucho más globales que conciernen a todo.
Como enfoque sectorial es una de las actividades que tiene la doble relación con la emergencia climática. Por una parte, emite. Es una actividad que contamina, es una actividad en el sentido de que afecta las emisiones y, por tanto, afecta al cambio climático. Y especialmente en el ciclo del transporte. El ciclo del transporte inevitable e ineludiblemente unido a lo que significa turismo. No se entiende turismo sin movilidad. Y, por otra parte, las cuestiones que derivan de la emergencia climática afectan al turismo de una manera evidente. Afectan a la demanda turística, los que consumimos, los consumidores, afectan a los destinos, afectan, por tanto, a la oferta, a las infraestructuras y, cómo no, a las poblaciones residentes en los destinos turísticos. Desde ese ángulo nos hemos planteado cargar las tintas, sobre todo siguiendo las indicaciones del profesor Romero, cargar las tintas en las recomendaciones. Es decir, que lo que os vamos a presentar no vamos a centrarnos tanto en la parte analítica, en la parte del estado de la cuestión, que voy a pasar y me toca a mí hacerlo muy someramente, sino que cargaremos las tintas en las 5 medidas que, tal y como nos dijo el profesor Romero, debían centrar nuestra atención particularmente. En ese sentido, sí que quiero, en el estado de la cuestión, recordaros algo que es fundamental. Ya sé que hablo a un público plural, procedente de distintas áreas y de distintos ámbitos del conocimiento científico, pero el turismo como sistema significa, por una parte, lugares de origen de la demanda, los consumidores, significa espacios de destino, y aquí en medio está el ciclo del transporte, que es fundamental y es donde están los mayores niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente en la aviación. ¿Qué ocurre? Que ya tenemos una primera y gran contradicción o paradoja, si queréis. Por una parte estamos viendo el problema, sabemos dónde está el problema, pero por otra parte las políticas turísticas tienden a incentivar más la movilidad. Se fomenta, se promociona más movilidad, más captación de mercados de larga distancia si es necesario, y se fomenta justamente lo contrario de lo que se va a decir en gran parte en algunas de las recomendaciones. Por eso no voy a decir que me desilusione con estas cosas, pero sí tengo pocas convicciones en el sentido de que se lleven a término. El discurso que prevalece es un discurso básicamente cuantitativo. La política turística sigue aferrada a un discurso muy cuantitativo. ¿Me permitís? Estoy abriendo un mensaje porque es una noticia de hace una semana. España bate su récord de turistas internacionales con más de 88,5 millones hasta noviembre. Suben los turistas, sube el gasto turístico y además dice textualmente, no me explayo más, sube y es la cifra más alta de la serie histórica. Recuerdo que hace apenas unos años, cuando la pandemia, algunos se estremecieron y pensaron que se había acabado. Y no se había acabado. Evidentemente, los primeros informes que hicimos a este respecto ya anunciamos que no solo no se había acabado, sino que volvería y se retomaría con fuerza. Ya había pasado, sin ánimo de comparar, cuando lo del 11S. Cuando el 11S ya se dijo, aquí acaba el turismo, y el turismo siguió tirando y tiró con fuerza. Y no solo que tira con fuerza, sino que los proyectos de nuevas instalaciones, establecimientos, promociones. Por cierto, hay una relación intrínseca turismo-promoción inmobiliaria. Algún colega dice, ¿por qué le llamáis turismo cuando quiere decir promoción inmobiliaria? Una buena parte de los destinos llamados de turismo del Mediterráneo o turísticos, en realidad son destinos de promoción de la llamada vertiente residencial del turismo. Eso que se ha dado a denominar turismo residencial. Son términos contradictorios, ¿no? Pero bueno, no me voy por las ramas. Lo esencial es que entendamos que estamos en una fase de crecimiento. Y estamos en una fase no de decrecimiento, estamos en una fase de crecimiento. Incluso proyectos que estaban larvados, que estaban ahí durante años larvados, se están retomando, se están reimpulsando. Proyectos de complejos hoteleros, proyectos de grandes asentamientos residenciales, etcétera, etcétera. Por tanto, ojo, porque hay ahí una primera paradoja. No solo en el tema del transporte, sino en el tema del ciclo de crecimiento, la voluntad de seguir aferrados a un discurso cuantitativo. Y lo que me ha gustado lo que ha dicho al final la profesora Camarasa antes de irnos a comer, en ese sentido del crecimiento como esa, en fin, no sé cómo llamarle, en definitiva, porque el discurso del turismo en un país que es líder en turismo, somos líderes mundiales, que esto no hay que recalcarlo, esto está ahí, son datos, debería ser un discurso eminentemente cualitativo. Debería ser un discurso eminentemente centrado en no seguir creciendo en volúmenes de oferta y demanda, sino estabilizar, gestionar debidamente y apostar por la sostenibilidad.
Dicho eso, he prometido a mis colegas que no me iba a explayar, perdón. Dicho eso, sí que es importante que sepáis que el efecto de la emergencia climática en el turismo afectará y afecta a la demanda, a la oferta, a los destinos, por supuesto también a la intermediación, pero con una particularidad. Los cambios que se van a producir en el lado de la demanda se van adaptando con relativa facilidad. El consumidor se adapta a nuevas pautas de consumo, pero los cambios a nivel de destinos son mucho más complicados de llevar a término. Hay inercias, se arrastran inercias. La primera es la de aferrarse al discurso cuantitativo del crecimiento y, por tanto, sí que hay diferencias importantes y vemos por dónde tenemos que intentar ver si llevamos al sector a ese camino de la sostenibilidad y particularmente al discurso de entender lo que significa el cambio climático. Desde el lado de la demanda sí que se ve claramente que hay cambios en la decisión de viajar, en el lugar al que uno va a viajar, en cómo vas a viajar, cómo se van a redistribuir los viajes a lo largo del año. Incluso hemos visto cosas muy llamativas. Este es el mapa que compara con los niveles de ocupación en establecimientos, alojamientos de turismo, junio del 19, pre-COVID, y junio del 23. Y es muy llamativo. Los niveles de crecimiento, si os dais cuenta, el tono amarillo son mayores en las comunidades del norte. ¿Lo veis? Esto no quiere decir que el resto haya perdido cuota, pero no ha crecido al mismo nivel. Y esto, de alguna manera, es una llamada de atención. Ojo, la pérdida de confort climático en destinos costeros del Mediterráneo puede ocurrir que empiece a pasar factura. ¿Por qué? Parece que el sector lo único que le ha preocupado es que si hay mayores episodios de olas de calor en el centro del verano, pues que esto significa que la gente va a venir más en otras épocas del año, se va a estirar la temporada y aquí no pasa nada. Y esto no va a ser así. Evidentemente tiene muchas más connotaciones. De los efectos fundamentales que vamos detectando, pues bueno, los cambios, como digo, en el confort climático, los problemas relacionados con el abastecimiento de agua, que este verano ya se han manifestado en comarcas, por ejemplo, aquí en la Marina Alicantina, problemas latentes de abastecimiento de agua en núcleos urbanos, problemas relacionados con la erosión en la zona de costa, de las que hablará ahora mismo Óscar Saladié. No hay más que ver, por ejemplo, una gráfica, por poner algún caso concreto, número de noches tropicales en el Observatorio de Alicante. No hace falta insistir mucho para darnos cuenta de que esto es algo que es para preocupar y que tiene muchas implicaciones y las va a tener. Hemos trabajado fundamentalmente con destinos de costa y destinos urbanos. Por tanto, quiero dejaros claro que no hemos tocado, no porque no nos parezca importante, sino porque demasiado importante es ya lo que llevamos como para meternos también en montaña y espacios rurales. Ojo, porque esto está ahí para hacerlo en otro momento. Los destinos de montaña que tienen enormes consecuencias también todo lo que viene relacionado con la emergencia climática, estaciones de invierno, etcétera, etcétera, y por otra parte los destinos de interior, los destinos rurales. Pero los destinos costeros nos centran particularmente la atención por una razón bien sencilla. El 70% del turismo español es turismo de sol y playa. Aproximadamente, estoy haciendo una aproximación nada más que así en esos términos. Y hay problemas latentes, problemas que empiezan a crear sensibilidad y problemas que empiezan a generar preocupación. Lo de la urbanización de Vera no es que sea mía, es que es del municipio almeriense de Vera. Esto es reciente y son problemas que se van produciendo y que van dejando ya signos claros de que aquí está pasando algo y que el efecto de temporales en destinos costeros tiene consecuencias. Ahora hablaremos, veréis en las recomendaciones lo que planteamos sobre eso. Evidentemente, una de las cosas que parece que ignoramos es que una buena parte de los problemas derivan de haber ocupado el dominio público marítimo terrestre. De esa ocupación del dominio público marítimo terrestre no tenemos más que ver las edificaciones dónde están y en qué línea están para que no nos debiera sorprender el problema de cómo se están produciendo esos efectos de temporales. No estamos hablando de líneas de edificación próximas al mar, estamos hablando de líneas de edificación sobre las dunas, sobre las playas, incluso en régimen de concesión administrativa, y que, por cierto, pues pueden tener muchas más consecuencias. Si hablamos de destinos urbanos, en los destinos urbanos entendemos Valencia, Málaga, Barcelona, los grandes destinos urbanos. El problema cambia un poco.
ya no es tanto el efecto, que por supuesto será un efecto claro del tema del incremento de las temperaturas, el tema de la isla de calor, etcétera, sino cómo puede cambiar las pautas de funcionamiento de la demanda. Y sí que se perciben cosas muy claras. Por ejemplo, menos afluencia en verano, estancias más cortas, no quiere decir más repartidas. Va a seguir habiendo y va a seguir produciéndose una acumulación de demanda en meses punteros, pero también va a ocurrir una frecuentación más equilibrada. No sé hasta qué punto conseguiremos con eso evitar el colapso y evitar situaciones que todos tenemos en mente. ¿Cuál es el estado de la cuestión? Pues básicamente que hay una preocupación, pero que esa preocupación no se ha trasladado lo suficiente o lo suficientemente a instrumentos operativos. Y es lo que os vamos a proponer seguidamente. Bien, voy a continuar yo abriendo la ronda de las recomendaciones. Vamos a presentar básicamente... ¿Se oye bien? Vamos a presentar básicamente 5 recomendaciones. 5 recomendaciones. Vamos a presentarlas de recomendaciones más amplias a recomendaciones más específicas, más concretas. Hemos seguido un poquito esta lógica para explicaros un poco lo que proponemos en relación al turismo y el cambio climático. Y yo precisamente voy a exponer la que es un poco más amplia, más transversal, que sería a nivel de la política turística. La primera recomendación va a ser replantear la política turística para que se alinee con esta nueva realidad climática que muy bien ha presentado aquí Fernando. Y lo proponemos básicamente en 2 tipos de líneas, 2 tipos de orientaciones que tienen que ver con los productos turísticos, con cómo desarrollamos y qué productos turísticos estamos vendiendo en el destino España, y también con cómo hacemos esa promoción turística, ¿no? Cómo los vendemos, cómo nos explicamos también a los mercados que llegan a nuestro destino. En líneas generales, cuando estamos hablando de replantear esos productos turísticos, estamos hablando de adaptar los productos turísticos a estas nuevas condiciones climáticas. Es, por tanto, replantear o entender esta nueva realidad en qué productos tenemos. Y también intentar desarrollar productos que sean menos dependientes precisamente de esos recursos que hemos identificado que son más sensibles al cambio climático. Véase en concreto el agua y el territorio específicamente, que son los que tienen más relación con el desarrollo turístico. En cuanto a la promoción turística, en grandes líneas, estamos hablando de la desestacionalización. Por tanto, orientar las campañas de promoción a atraer turistas fuera de temporada. Ahora entraremos en el porqué y en qué temporada. Productos turísticos adaptados, por tanto, estos que estamos proponiendo de generar de nuevos, que sean lo que utilicen las nuevas campañas de promoción, esos productos más adaptados y más realistas, y orientarnos a mercados descarbonizados. Ahora vamos a desarrollar o desplegar un poquito más estas orientaciones tan generales. En cuanto a los productos turísticos, decíamos productos turísticos adaptados. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a diversificar la oferta en base a productos que incorporen patrimonio cultural y natural en los destinos. No es una estrategia nueva, pero sí la orientación o lo que se quiere aquí es precisamente intentar que estos nuevos productos estén menos vinculados a una generación de infraestructuras que consuman o que se relacionen con un consumo más elevado de recursos. Y también son tipos de desarrollo de productos que normalmente no están tan focalizados, están más distribuidos en el territorio, lo cual en principio debería favorecer una reducción de ese consumo intensivo en espacios muy específicos. Integrar espacios naturales, rurales y de patrimonio cultural en el entorno de los destinos, por tanto, intentar que los visitantes se distribuyan en un territorio más amplio para evitar masificación y consumo intensivo de recursos, y también potenciar todo el tema de los productos experienciales que a priori necesitan menos infraestructura y también está más vinculado a un consumo menos intensivo de los recursos en general. Fernando ha hablado muy bien de todo el tema de la promoción inmobiliaria vinculada al turismo. Por tanto, aquí también, desde el punto de vista de los productos turísticos, también tenemos que intentar que los productos turísticos, o desincentivar aquellos productos turísticos que tengamos muy claramente vinculados a proyectos de consumo intensivo de agua o territorio. Un caso muy claro es como el que podemos ver en esta imagen. Esos modelos de desarrollo turístico que están vinculados a esos asentamientos de baja intensidad, con un consumo, una urbanización del territorio muy intensa y también con un consumo y una eficiencia de agua y de energía muy baja. Y también fomentar aquellos productos turísticos que se puedan realizar en horarios que eviten el calor extremo, ya sea adaptar algunas actividades pues al
primeras horas del día, amanecer o atardeceres, o incluso productos que específicamente se puedan realizar, pues por ejemplo, durante la noche, como podría ser en esta imagen lo que serían los destinos Starlight. El objetivo al final sería, ¿no?, mejorar la experiencia turística, evitarnos esas horas de calor extremo que hacen muy inconfortable poder disfrutar del producto turístico, pero también el tema de salud, ¿no?, salud de turistas y salud de trabajadores en el sector. En cuanto a la promoción turística, aquí hay una orientación muy clara y Fernando lo ha apuntado. Algunos datos nos están diciendo que cerca del 75% de la huella de carbono de los destinos tiene que ver con el transporte para llegar al destino. Algunos destinos muy internacionales, como podría ser Barcelona, tienen estudios que están diciendo que más del 90% de la huella de carbono del destino es el transporte para llegar. De estos transportes para llegar, los más impactantes claramente es el transporte aéreo, como podemos ver en esta gráfica, y por tanto, desde la gestión pública, desde la política pública, también queremos proponer que las campañas de promoción turística se orienten a mercados de proximidad y que desincentiven los viajes de larga distancia. Es decir, no vayamos a buscar aquellos mercados que ya sabemos que tienen una huella de carbono mucho más alta y, sobre todo, específicamente aquellos de corta estancia, donde la huella pues, sería incluso más grave. Acompañar estas campañas de promoción turística para cómo llegar de manera más sostenible o de más de proximidad al destino, acompañarla de campañas de sensibilización al turista sobre su huella de carbono y también proporcionar información de cómo, una vez en el destino, qué opciones tiene movilidad más sostenible. Por tanto, también irlo acompañando de crear una concienciación, pero también una diversidad de opciones para que realmente el turista pueda escoger de acuerdo a esa concienciación que le estamos pidiendo. Y, finalmente, también en relación a la promoción turística, centrarnos en campañas de desestacionalización. Viajar fuera de temporada, entendiendo que temporada alta normalmente son los meses de verano, que coinciden con esa escasez, con etapas en que la necesidad de consumo de agua es mucho más elevada porque los destinos están mucho más masificados, requieren más agua y precisamente son las etapas del año donde hay menos o hay más escasez de agua. Por tanto, intentar redistribuir esos flujos, que significa desmasificar los meses de verano, que son aquellos más agresivos respecto a este concreto recurso que hemos identificado como débil desde el punto de vista de la afectación al cambio climático. La segunda medida que recomendamos es la adaptación de una estrategia que ya hay. Lo que pasa es que no contempla el cambio climático. Desde el año 2019 se crea la Estrategia de Turismo Sostenible en España, que después se readapta en el año 2022. Pero, sin embargo, a pesar de tener una base que podría ser sólida para empezar a implementar estos cambios que anteriormente se han planteado, pues precisamente el cambio climático y la emergencia climática, como más nos gusta llamar a nosotros, no entra dentro de esta estrategia, con lo cual el aspecto importante es incluir en estas 8 palancas, una de las cuales es la sostenibilidad social, por ejemplo, visto las manifestaciones últimas de la ciudadanía en determinados destinos, e incluso de sostenibilidad ambiental. Hay estrategias de sostenibilidad ambiental, pero se dedican mucho sobre todo a disminuir la huella de carbono una vez que ya estás en el destino. Como anteriormente decía mi compañera Ana, la mayor huella se da en el movimiento, pero aquí esta estrategia plantea ese estudio. Dentro de esto también hay una medida que es la adecuación de los destinos. Y en esta adecuación de los destinos, los planes de sostenibilidad turística de destino obligan a 4 ejes estratégicos, pero tampoco ninguno de ellos directamente sobre cambio climático. El eje es competitividad, es digitalización, es transición energética y transición verde, que podríamos poner algunas medidas, de hecho se están poniendo algunas medidas de nuevas energías, solares, eólicas para determinados lugares e infraestructuras, pero realmente no hay una base concreta para poder establecer precisamente la política de cambio climático en esta estrategia. A partir de aquí, sí que es importante que esta serie de medidas estratégicas hacia esa emergencia climática puedan tener una acción concreta en el desarrollo local o en los planes locales, porque creemos que aunque las directrices puedan ser nacionales o autonómicas, realmente después en el destino local, en lo que nosotros llamamos el destino, sea municipal, comarcal o más amplio, ahí es donde se refleje precisamente esta medida incluida en la posible inclusión en la estrategia de turismo sostenible.
¿Cuál sería nuestra referencia para poder integrarla? El Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático y sus programas de trabajo. O sea, que ya tenemos una parte del trabajo hecho, lo único sería incrementarla. Si bien es cierto que las comunidades autónomas tienen plan de acción climática, lo que no han ido desarrollando es hacia turismo un plan similar, ni tampoco están impulsando, que es precisamente la propuesta que nosotros hacemos, que en los planes a escala de destino, en los planes municipales, sí tenga referencia precisamente en donde se podrían realizar más acciones para el cambio climático dentro del destino. Y de ahí sí que implementamos, que tampoco se contempla ahora mismo en la estrategia actual, que tenga como referencia, como ustedes conocéis siempre, la declaración de Glasgow. Es decir, que no solamente se diga que se va contra el cambio climático, sino cómo hay que medirla, cómo hay que descarbonizar, cómo hay que regenerar, cómo hay que colaborar y especialmente cómo hay que financiar. La visión que nosotros planteamos para estos planes locales es, a partir de escenarios globales, sí tener claro el efecto que pueda tener en el ámbito local. Y ese sí puede ser muy diferenciado entre destinos, porque, como anteriormente se ha planteado aquí, en España sí hay una gran diversidad de espacios y, por lo tanto, con casuísticas muy diferentes en cada uno de ellos. La tercera acción que queremos destacar sería cómo adaptar los establecimientos e infraestructuras a ese cambio climático. Algunas de las medidas que se podrían plantear en la anterior estrategia que he nombrado vienen a complementar esto, pero siguen siendo insuficientes. Siguen siendo insuficientes porque sabemos que tenemos grandes elementos que son grandes consumidores de agua o de suelo, ya sean alojamientos, campos de golf, parques acuáticos o la propia restauración, y a partir de aquí se pueden adaptar también otros establecimientos que, sin ser puramente turísticos, todos reconocemos su función turística, como pueden ser los culturales y los deportivos. Hoy en día la estrategia lo permite, la anterior estrategia que he comentado, pero al no incluir el cambio climático sí que queremos incitarlo más. Respecto a la infraestructura, abogamos por refugios climáticos, también ha salido aquí en varias ocasiones, y esa serie de medidas a poder establecer serían estas 7 medidas que planteamos aquí. Instalar, por supuesto, energías renovables, sistemas de captación de agua, regeneración de aguas residuales, cuando la infraestructura o los equipamientos sean importantes. Ahora os comento ahora. La foto que hay, no me ha dado tiempo ponerla en la primera, en la anterior, pero la foto del hotel que estáis viendo aquí es un hotel que, con un proyecto piloto de la Unión Europea, con una sola habitación y reciclar el agua de esa habitación con unos pequeños edares que apenas son más grandes que un cuarto de la mesa de alto, se puede regar toda la fachada y tener jardines verticales. ¿Qué nos viene a demostrar esto? Que si tuviéramos todas las habitaciones del hotel, ¿cuánta agua podríamos utilizar para otro uso e incluso soltar a tuberías más generales que puedan plantearse para otro uso dentro de la ciudad? Campos, riegos de jardines, riegos de lugares donde el alojamiento turístico o la instalación turística podría precisamente aportar. A partir de aquí es muy importante la eficiencia energética y, sobre todo, la reducción de los consumos, porque la diferencia de consumo entre distintos establecimientos turísticos puede ser bastante destacada. No consume lo mismo un residente en una casa, ni incluso un turista en una casa, en una vivienda de uso turístico o con fines turísticos, que un turista que va a un hotel de 5 estrellas. Puede multiplicar por 2 y por 3 la carga o la cantidad de consumos que tiene. No porque el turista consuma más de por sí, sino porque hay más piscinas, el gasto es más suntuoso, hay más jardines que regar en un hotel de 5 estrellas que en una vivienda o en un hostal. Es importante también... Es importante también la eficiencia, la certificación ambiental, que se promueve en parte en la estrategia, pero creemos que debería de tener más importancia, al igual que la circularidad en la cadena del valor en el turismo. Es decir, intentar, dentro de establecimientos turísticos
o afines al turismo, que se pueda hacer una economía circular y precisamente me acaban de llamar esta mañana por teléfono de una feria de hostelería que se va a realizar en Málaga, donde están buscando especialistas precisamente en la circularidad de la cadena de valor en turismo. Y es uno de los aspectos quizás con más futuro, porque además también es uno de los aspectos más subvencionables hoy en día en las políticas existentes. En cuanto a las infraestructuras turísticas, no vamos a hablar de carreteras, aeropuertos y nada de eso, porque sobrepasa un poco quizás la política turística, como muy bien ha planteado Fernando, y lo que planteamos precisamente es algunas de las iniciativas que han surgido aquí. Primero, como refugios climáticos. En áreas de sombra ya se ha demostrado notablemente que puede variar entre 3 y 4 grados una calle que esté en sombra e incluso los edificios laterales que estén en sombra. Puede ser con vegetación, puede ser con toldos, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, infraestructura verde tomada precisamente de las soluciones basadas en la naturaleza. En esa foto que se plantea aquí, es un parque fluvial inundable, como algunos ejemplos que se nos ha puesto precisamente esta mañana. Y, por último, en este caso de la adaptación de los establecimientos turísticos y la infraestructura al cambio, abogamos, por supuesto, por una colaboración público-privada, porque al final son ayudas o subvenciones o incentivos que se dan a empresas privadas, pero también abogamos, y en esto podemos ir rompiendo paradigmas, en una colaboración privada-privada. Las propias empresas turísticas están muy acostumbradas a que el papá Estado les subvencione sus propias reformas. Están muy poco acostumbradas a invertir en elementos que son de su propia competitividad y lo que plantean es precisamente que el Estado les tiene que ayudar constantemente. Por supuesto, en vacas flacas parece razonable, pero en vacas tan importantes como ahora y con la rentabilidad que están teniendo muchos de estos establecimientos, llama un poco la atención precisamente. Y queremos, o se plantea, esa colaboración privada-privada precisamente para mejores actuaciones. En el plan central, el Estado central, está clarísimo que el plan de modernización y competitividad del sector turístico puede ayudar y, por supuesto, como he dicho anteriormente, y no voy a plantearlo más, la financiación de proyectos en esa eficiencia energética, hídrica o economía circular. Bueno, seguimos avanzando, seguimos descendiendo un poco en ese dibujo que estamos haciendo del sector turístico y su relación con el cambio climático. Y si miramos a la realidad del sector turístico, a la urgencia que vivimos para afrontar el cambio climático y a la relevancia que tiene esta actividad para la economía nacional y regional, como es el caso del Mediterráneo, lo cierto es que cuando aterrizas en destinos y empresas turísticas, cuando estás en contacto con el sector, la realidad es que se enfrentan a diversas barreras que no facilitan una transición ecológica fluida o, digamos, con la celeridad que la emergencia climática requiere. Hablamos mucho de que el sector turístico no está cumpliendo con los objetivos climáticos, pero es que la realidad es que hay que atender a estas barreras que sufren. Y que es cierto que muchas empresas, grandes empresas, grandes multinacionales, están haciendo sus deberes, como no podría ser de otra manera, pero si miramos al tejido empresarial que conforma el sector turístico, es más del 95% de las empresas del sector turístico están conformados por pymes y micropymes, que bastante tienen con sobrevivir al día a día. Y la realidad es que, bueno, pues en materia de acción climática, el sector turístico sufre de unas capacidades técnicas, unas capacidades de especialización que requiere la materia, que no es baladí, y además de capacidades financieras para afrontar toda la transición ecológica. Y además, bueno, la ausencia de alineación de objetivos objetivos estratégicos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local y una estandarización en el uso de métricas y estándares de reporte hace necesario que reclamemos desde aquí, como ya se ha hecho además a lo largo de toda la mañana, una coordinación. En nuestro caso proponemos a nivel nacional que ponga a disposición del sector turístico orientación y herramientas homogéneas para la medición, descarbonización y adaptación del
del conjunto de la actividad turística en España. De aquí surge nuestra propuesta de creación de un centro de información y coordinación para la acción climática en la actividad turística. Y en nuestra propuesta entendemos que este centro debería englobar diferentes tareas, empezando quizás por la más básica, que es la formación específica en materia de acción climática. No podemos dar por hecho que todo el mundo controla conceptos de acción climática y que todo el mundo conoce términos como mitigación, descarbonización, adaptación. Requiere que formemos a estas personas si verdaderamente queremos que se suban a este carro de la acción climática. Por supuesto, es necesario promover herramientas en cuestión de mitigación de emisiones y aunque sí que es verdad que existen diferentes herramientas y certificaciones para la medición, hay quizás a veces demasiadas y nos encontramos desorientados sobre cuál utilizar, cuál es mejor, cuál utiliza alcance 1, alcance 2, alcance 3. Y por eso es necesario que a nivel nacional se estandaricen una herramienta y una metodología adaptada a las peculiaridades, además del sector turístico, que tiene pues, un alto porcentaje de emisiones en alcance 3. Y ya hay iniciativas que están haciendo esto, ya hay destinos que están haciendo esto, como que están dando sus pinitos fuera de España, dentro de España. Las Islas Canarias han desarrollado una calculadora de emisiones del sector turístico y lo que sería ideal es que esta misma calculadora sea utilizada a nivel nacional y, no precisamente, no tiene por qué ser esta, pero una iniciativa similar sea propuesta para que lo puedan utilizar el resto de destinos a nivel nacional. Por supuesto, necesitamos, los destinos y las empresas turísticas necesitan herramientas para evaluar los riesgos climáticos a los que se enfrentan, con el objetivo pues de implementar medidas de adaptación encaminadas a garantizar la sostenibilidad de la actividad turística en condiciones de seguridad. Y, por supuesto, esto no puede quedarse en un papel que nos certifique las toneladas de CO2 que hemos emitido a la atmósfera, sino que se debe de acompañar con un catálogo de medidas concretas para la descarbonización, para la adaptación y para la regeneración a nivel nacional, regional y local, y a ser posible aplicando prácticas de insetting en lugar de offsetting, es decir, descarbonizar y adaptar la actividad turística a través de nuestra cadena de valor, de manera que se acelere la acción climática en nuestros destinos. Bueno, y como es necesario que todos, o al menos la gran mayoría, nos subamos al carro de la acción climática, y en la línea con la que ya mencionaba Quique, en este centro se deben impulsar y coordinar líneas de financiación específicas para la descarbonización y adaptación de las empresas vinculadas a la actividad turística. ¿Que fondos de Europa han venido mucho? Sí, pero que probablemente no se han dedicado a lo más urgente, también. Además de todo esto, el centro debería impulsar la coordinación entre diferentes materias, entre diferentes actores, niveles de gestión, nacionales, regionales, locales, además de ser un foco de visibilidad, una oferta de buenas prácticas para las iniciativas existentes, tanto en empresas turísticas como en destinos turísticos que ya están adaptando sus infraestructuras a través de principalmente soluciones basadas en la naturaleza y el uso de servicios ecosistémicos. Por supuesto, el fomento y el apoyo a los planes de acción climática en turismo, siguiendo la iniciativa de la Declaración de Glasgow, impulsada por la Organización Mundial del Turismo,
y que se constituyan como una herramienta, una hoja de ruta para las empresas y los destinos turísticos para alcanzar los objetivos de reducir las emisiones y alcanzar el cero neto cuanto antes, de aquí al 2050. Y finalmente, bueno, con todo este contenido que aglutinaría el centro, todo esto serviría para nutrir unos muy necesarios servicios de sistemas de información climática, que a través de Big Data permitan el desarrollo de sistemas de monitoreo, de predicción y de evaluación de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático en destinos, y que además toda esta información se debería integrar en los diferentes observatorios de turismo existentes en la actualidad, que ya se encargan de medir diferentes variables de la sostenibilidad turística. Bien, mi turno. Pues la quinta recomendación es una de la máxima concreción posible y es una que no queremos, que no podía faltar en este ámbito del cambio climático y turismo, que es la necesidad de la renaturalización, restauración de áreas costeras. Y dentro de esta zona costera están las playas, que obviamente es un recurso turístico, pero que no únicamente es un recurso turístico y que está amenazado por el cambio climático, no únicamente por el cambio climático, pero también por el cambio climático. Porque por mucho que, como hemos hablado esta mañana, desde la administración de la primera potencia mundial nieguen el cambio climático, pues el cambio climático existe y, como nos ha explicado muy bien esta mañana el profesor Javier Martín Vide, la cada vez mayor concentración de gases de efecto invernadero está alterando el balance de radiación terrestre y, como consecuencia, aparecen unos riesgos, amenazas físicos, como puede ser la mayor frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos o la subida del nivel del mar, que en consecuencia tienen unas consecuencias en muchos ámbitos, también en las playas, consecuencias en los ecosistemas naturales, en las actividades socioeconómicas, entre ellas el turismo, en la salud, también en las playas. El aumento de esta frecuencia e intensidad más la subida del nivel del mar. Claro, la vulnerabilidad de las playas dependerá a igual riesgo de su exposición y si existen medidas de adaptación. Claro, las playas que tenemos a lo largo del litoral mediterráneo no son homogéneas, son heterogéneas, ¿no? Hay diversidad, unas más urbanas, unas semiurbanas, unas más naturales, con lo cual la afectación, ¿no? Su vulnerabilidad también dependerá de su configuración, y habrá playas más expuestas y playas menos expuestas. Ahora bien, al igual que cuando hablamos y hablaremos seguro de las consecuencias, de los impactos de una lluvia de alta intensidad, las consecuencias, los daños económicos, los destrozos materiales, pérdidas de vidas humanas, no dependen únicamente de la intensidad de la lluvia, sino que dependen de otras cuestiones. Cuando hablamos de que las playas se ven amenazadas por el cambio climático, en parte hay amenazas que no derivan del cambio climático, sino de cómo hemos ocupado el entorno inmediato, ¿no? Ocupándolo con infraestructuras a primera línea del mar o muchas veces, infraestructuras perpendiculares a la línea de costa, que lo que hacen en algunas áreas es reducir la aportación de la arena de la playa proveniente de donde venga la corriente marina en la zona que sea. Por tanto, hay algunas zonas, algunas playas que a esta dinámica artificial de generación de las playas por la ocupación indebida del territorio, le sumamos que sube el nivel del mar, le sumamos que estos fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y nos encontramos que este recurso natural y este ecosistema, el recurso natural para el turismo y este ecosistema, se ve afectado por el cambio climático. Seguro que habéis visto 1000 fotografías, esta es de una zona cercana a donde vivo yo, en la Costa Dorada, ¿no? El Francàs, que cada año pues desaparece un trozo de playa y lo que hacemos es vertido, bueno, ¿qué hacemos? Lo que hacen es vertido de arena porque llega si es un temporal de levante de primavera, pues rápido, porque pronto llegarán los turistas y tenemos que poner la playa a gusto para que podamos tumbarnos y tomar el sol en condiciones más óptimas que en tan poca playa. Pero claro, son soluciones cortoplacistas. Y esta mañana nos han interpelado en relación al tema del concepto del decrecimiento, que no estaba escrito. Aquí tampoco está escrito otro concepto, porque lo voy a decir, porque decirlo es fácil. La cuestión es cómo llevarlo a cabo, que es la de la deconstrucción, porque no todo es salvable.
Y yo creo que como geógrafos, no únicamente los geógrafos y geógrafas, también los geógrafos y las geógrafas, lo que tenemos que dar la información adecuada para que a quien tenga que tomar decisiones, tome las decisiones no únicamente para intentar salvar playas, las que se puedan, sino otros aspectos relacionados con la temática de la jornada. Por tanto, será necesario sí o sí deconstruir. ¿Qué y cómo? Ya es un paso más allá, pero que más pronto que tarde sería cuestión de a quien corresponda empiece a tomar decisiones bien planificadas y bien fundamentadas, también por nosotros, para deconstruir aquello que pueda desconstruirse, porque lo que está claro es que salvarlo y protegerlo todo será imposible. Esto es un trabajo de Bombana et al. En esos momentos era una doctoranda de la Universitat Autónoma de Barcelona y se entrevistó 1000 y pico bañistas en una treintena de playas catalanas, preguntándoles, entre otras cosas, el tema de, ¿dejarías de venir? Más o menos la pregunta era así, ¿dejarías de venir a este destino turístico si perdemos una parte de la playa, más playa, menos playa? Y bueno, aquí había diferencias teniendo en cuenta si estábamos hablando de bañistas que estaban en playas naturales, en playas semiurbanas, playas urbanas, también tenía a ver con la nacionalidad y en buena parte que si tú tienes una segunda residencia allí, pues seguramente es más difícil que te vayas que si vas de hotel. Pero, en definitiva, el hecho de que exista la playa o no puede repercutir negativamente, o repercutirá negativamente, en los destinos turísticos, no únicamente en términos turísticos, sino en el conjunto del territorio en el cual se encuentran estos ecosistemas naturales. Finalmente, ejemplos. Pues he tomado el ejemplo de donde tenemos la Facultad de Turismo y Geografía de la Universidad Rovira i Virgili, que es en Vila-seca, y Vila-seca está en el interior, pero tiene un núcleo, el barrio marítimo, que es La Pineda, ¿no?, al lado de Salou, y aquí podéis ver a la izquierda el perímetro, el área de los 2 kilómetros de playa que tienen, arriba la situación actual, abajo lo que quieren hacer. La escala no es la misma, pero creo que se puede ver un poco lo que quieren hacer. Y aquí quieren hacer dos cosas. Por un lado, renaturalizar, y a ver si me salto. ¿Funciona esto, compañeros? ¿Alguien lo ha hecho servir o no? ¿Sí? El puntero, ¿no? Sí. El rojo. Sí. Bueno. Vale. Esta es la zona tal como está actualmente, esto es lo que quieren hacer y ya han empezado. Y fijaros que hay unas zonas donde hay la parte de renaturalización, ¿sí?, y van a hacer sus dunas y las plantas, las especies vegetales, hay una foto que están empezando, donde poner estos reservorios de arena y que estén pues retenidos por las especies vegetales adecuadas para que en caso de temporal o pérdida de parte de la playa aumente la resiliencia, sea más fácil volver a la situación inicial y no sea necesario siempre que sea una recuperación en base a vertido de arena de otras partes. Y lo que también está, no se ve bien aquí, pero si fijaros aquí y fijaros aquí, hay un retroceso, hay una deconstrucción. Claro, los de Vila-seca lo tienen más fácil, es una deconstrucción del paseo marítimo, porque detrás del paseo marítimo, fijaros que tienen esta zona que es susceptible o fácilmente tomar la decisión para retroceder, deconstruir. Vale, los de Vila-seca esto ya lo empezaron a pensar antes del Gloria, o la Gloria, no sé cómo se tendría que decir, enero del 2020. O sea que es un proceso que llevarlo a cabo necesita de una planificación con mucha o suficiente antelación para llevarla a cabo. Y, en este caso, con relativa poca dificultad, desde el punto de vista de qué deconstruimos. Obviamente tiene que haber mucho dinero invertido y aquí está el Ministerio y los Next Generations y todo lo que sea, pero bien, en otras zonas donde igual no es tan fácil esta deconstrucción, esta retirada, esta marcha atrás, bueno, pero tendrán a quien corresponda decidir qué se quiere hacer para minimizar el problema, o sea, que el problema no sea tan grave como lo será si no hacemos nada o si solo hacemos ir a lo duro, ¿no?, de protección dura. Finalmente, me parece que es la última, sí,
La de la izquierda es ejemplos de cómo está en el tema de la renaturalización. Aún no ha empezado a retirar el paseo marítimo, pero seguro que en vuestras regiones, en vuestras comunidades autónomas, tendréis muchos ejemplos de procesos de renaturalización, ¿no? En Tarragona, que es donde estoy yo, pues en Torredembarra, en Tarragona empezarán. Bueno, muchos sitios están empezando con estos procesos de renaturalización. Pero me gustaría terminar con la última foto, con la derecha, que no tiene nada que ver con las primeras, que es que independientemente de qué hagamos en relación a renaturalización y dar marcha atrás, lo que tenemos que hacer sí o sí es proteger esos espacios que ya son espacios naturales, que no hace falta crearlos de nuevo. Y podía haber puesto los aiguamolls de l'Empordà, podía poner el Delta del Ebro, podía poner la Albufera, podía poner cualquier espacio natural protegido, un humedal de la zona mediterránea, del litoral, mucho más conocido. Pues he puesto un ejemplo muy pequeño que hay en la zona del Vendrell, que es Les Madrigueres, que estuvo a punto de desaparecer y ahora está en un proceso de recuperación. Es de poca escala, pero bueno, es importante que esos espacios naturales, litorales, que aún nos quedan en el área mediterránea se protejan para revertir o para minimizar los problemas asociados al cambio climático y la desaparición de las playas. Repito, no entendido únicamente como recurso turístico, sino como ecosistema natural. Por tanto, las comunidades autónomas junto al Ministerio, aquellas que no los tengan, lo que tendrían que hacer es, además de todas estas muchas cosas, un plan de protección y ordenación del litoral. En Cataluña ya lo están empezando. Ahora, con el nuevo gobierno de la Generalitat, están separados la Dirección General de Montaña y de Litoral. Han creado una Dirección General específica y esperemos que este plan de protección y ordenación del litoral pues tire adelante. Y me permitís un minuto, finalmente, una buena parte de los problemas expuestos tienen una clara dimensión o perspectiva territorial. Pero hay una cuestión de base y es la disociación o desconexión entre la planificación territorial y urbana por una parte y la política turística por el otro. Entonces, esa falta de conexión entre algo que es fundamental a la hora de llevar todas estas cuestiones a la materialización propiamente dicha, la expresión física en los destinos, requerirían una conexión con instrumentos de planificación territorial y urbana que no solo no se da, sino que está fuera de onda. ¿De acuerdo? Y la otra cuestión es el grado de concienciación. ¿Hasta qué punto el sector está o no concienciado? Es verdad que hay iniciativas y que hay iniciativas muy interesantes. ¿No se oye? ¿Se oye? Ah, perdón, estaba diciendo, no sé, no quiero agotar más tiempo. He dicho un minuto solamente. Insistía en que una buena parte de los problemas tienen una dimensión territorial y que esa dimensión territorial exige una coordinación eficaz y eficiente entre, por un lado, la planificación territorial y urbana y, por otro, la política turística. Esa falta de conexión la venimos insistiendo desde hace muchísimos años, pero no se materializa. Hay en la sala representantes del mundo de la política y, por tanto, traslado y, de alguna manera, grito de socorro una vez más. Por favor, no se pueden llevar a término medidas del contenido que hemos expuesto en algunos casos, otras son muy sectoriales, pero muy difícil aplicarlas si no se tramitan a través de instrumentos. Lo que da la forma a los destinos turísticos es el planeamiento territorial, el planeamiento urbanístico, y esa disociación es un hecho manifiesto. Y la otra cosa es una llamada de atención. El grado de concienciación es relativo. Es verdad que hay iniciativas muy loables, hay empresas, hay cadenas que han puesto en marcha ideas, cosas que ya están haciendo, que miden huella de carbono, tal, pero falta sistematizar todo eso y concienciar debidamente al sector. Se han hecho algunos trabajos también con encuestas a empresarios y tal, y bueno, lo que sale es poco menos que la cuestión es del Estado. Ya intervendrán los poderes públicos, ya intervendrá el Estado. Entonces, bueno, pues yo creo que esto es una de esas muchas cosas donde tiene que haber una cooperación público-privada y una coordinación muy eficiente entre distintos niveles de las administraciones y entre los distintos departamentos de un mismo nivel de gobierno. Hay más recomendaciones, hay más cosas, tenemos que ajustarnos al tiempo y os pido por favor que comprendáis que hemos enlatado todo lo que creíamos fundamental. Las 5 recomendaciones son el fruto de una selección después de habernos planteado una batería de recomendaciones, las hemos ido ordenando y matizando. Quedamos a vuestra disposición para la fase de debate y para las preguntas correspondientes. Muchas gracias.